Hola profesora, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos López, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería en Sistemas, SAIA Internacional, y bueno, alumno de la materia Optimización de Sistemas y Funciones, y hoy voy a hablar sobre los métodos matemáticos, comenzando por métodos matemáticos de optimización no restringida. La optimización no restringida es un campo crucial en matemáticas aplicadas que se enfoca en encontrar los valores óptimos de una función objetivo sin estar sujeto a restricciones específicas en las variables de decisión. Cuenta con tres objetivos. El primero, minimización o maximización. Como el nombre lo dice, la minimización es encontrar el valor más bajo de la función y la maximización encontrar el valor más alto de la función. Segundo objetivo es variables continuas. Trata con variables que pueden tomar cualquier valor en un rango continuo. Y el tercer objetivo serían áreas de aplicación, ingeniería, finanzas, aprendizaje automático, entre otros. Continuamos con los métodos indirectos, donde vamos a conversar sobre el método Newton, método Caso-Newton y el método secante. En el método Newton tenemos lo conocemos también como el método Newton-Raphson. Es un método iterativo utilizado en la optimización para encontrar raíces de una función o, en el contexto de la optimización, para hallar el mínimo o máximo de una función. Cuenta con tres principios. El primero, derivadas de primer y segundo orden. El método utiliza información de la primera y segunda derivada de la función objetivo. Segundo principio es tangente a la curva. Aproxima la función objetivo por una recta tangente en el punto actual. Y el tercero sería iteración. Calcula la intersección de la tangente con el eje X para obtener el próximo punto de iteración. Método Caso-Newton. El método Caso-Newton es una familia de métodos iterativos de optimización sin restricciones que buscan encontrar el mínimo o máximo de una función. A diferencia del método de Newton, el método Quasi-Newton evita la computacionalmente costosa inversión de la matriz hessiana. Cuenta con tres principios. El primero, aproximación de la matriz hessiana. En lugar de calcular y actualizar la matriz hessiana exacta, el método utiliza una aproximación que se actualiza en cada iteración. Segundo, fórmula de actualización. Utiliza fórmulas de actualización para ajustar la matriz hessiana aproximada con información de las derivadas. Y tercero, iteración. Calcula la dirección de búsqueda y el tamaño del paso para mejorar iterativamente la solución. Y por último tenemos el método secante. El método de la secante es un método numérico utilizado en optimización y resolución de ecuaciones no lineales. A diferencia del método de Newton, el método de la secante no requiere la evaluación de la segunda derivada de la función objetivo, haciéndolo más versátil en situaciones donde la información de la derivada no está disponible o es costosa de calcular. Cuenta con tres principios. El primero, aproximación de la derivada. Utiliza una aproximación de la derivada basada en dos puntos cercanos en la curva de la función. Segundo, tangente aproximada. Aproxima la recta tangente a la curva de la función utilizando dos puntos consecutivos. Y tercero, calcula el siguiente punto de iteración al encontrar la intersección de la recta tangente con el eje X. Ahora continuamos con los métodos directos, donde vamos a conversar sobre eliminación de regiones, método de la bisección o dicotomía y método de Fibonacci. La eliminación de regiones se refiere a que es un método directo de optimización utilizado para encontrar el mínimo o máximo de una función al dividir sistemáticamente el espacio de búsqueda en regiones y eliminar aquellas que no contienen a la solución óptima. Cuenta con tres principios. El primero, división del espacio. Divide el espacio de búsqueda en regiones más pequeñas. Segundo, evaluación de regiones. Evalúa la función objetivo en cada región para determinar su comportamiento. Y tercero, eliminación de regiones ineficaces. Descarta las regiones que no contienen el óptimo basándose en la información obtenida. Método de la bisección o dicotomía. El método de la bisección, también conocido como método de dicotomía, es un método directo de optimización utilizado para encontrar el mínimo o máximo de una función en un intervalo específico. Este método es sencillo pero efectivo, especialmente cuando se trabaja con funciones unimodales, una sola región de mínimo o máximo. Cuenta con cinco principios. El primero, intervalo inicial. Selecciona un intervalo que contiene el óptimo. Segundo, punto medio. Encuentra el punto medio del intervalo. Tercero, evaluación de función. Evalúa la función objetivo en el punto medio. Cuarto, actualización del intervalo. Reduce el intervalo eliminando la mitad donde no se encuentra la solución. Y quinto, iteración. Repite el proceso en el nuevo intervalo hasta alcanzar la convergencia deseada. Luego tenemos el método de Fibonacci.
El método de Fibonacci es un método directo de optimización utilizado para encontrar el mínimo o máximo de una función en un intervalo específico. Se basa en la secuencia de Fibonacci para realizar una búsqueda eficiente y converger hacia la solución óptima. Cuenta con 5 principios. El primero, selección del intervalo. Selecciona un intervalo que contiene el óptimo. Segundo, generación de la secuencia de Fibonacci. Genera la secuencia de Fibonacci hasta que la longitud del intervalo se ajuste al criterio de paro. Tercero, selección de puntos de evaluación. Utiliza los puntos de la secuencia de Fibonacci para evaluar la función objetivo. Cuarto, actualización del intervalo. Ajusta el intervalo basándose en la comparación de los valores evaluados. Y quinto, iteración. Repite el proceso hasta alcanzar la convergencia deseada. Y eso sería todo referente a los métodos directos. Ahora y por último vamos a conversar sobre el método gradiente. El método gradiente es un algoritmo de optimización utilizado para encontrar el mínimo local o máximo local de una función. Este método se basa en la idea de seguir la dirección de máximo descenso en la función objetivo para converger hacia la hacia la solución óptima, perdón. El método gradiente cuenta con 3 principios. El primero, gradiente de la función. Utiliza la información del gradiente de la función objetivo, que indica la dirección de mayor crecimiento. Segundo, descenso gradual. Se desplaza iterativamente en la dirección opuesta al gradiente para reducir el valor de la función. Y tercero, actualización de parámetros. Ajusta los parámetros, paso de aprendizaje, para controlar la magnitud de este paso. Y eso sería todo con referente a los métodos de matemáticos o los métodos de optimización que utilizamos para los procesos matemáticos. Bueno, muchas gracias, profesora, y nos vemos en una siguiente exposición.